Bienvenidos al segundo capítulo de Conversemos la Fe. Hoy, San Pedro y San Pablo. Nuevamente nos reunimos en este segundo capítulo de Conversando la Fe. Antes de iniciar nuestro conversatorio de hoy, queremos agradecer la gran cantidad de personas que nos han visitado, las muchas opiniones que nos llegaron y todo lo que nos llegó en general nos ha sido muy útil y nos da fuerza para seguir con este programa y queremos ir mejorando cada día más. Hoy día vamos a conversar de la festividad que está cerca, junio. A fin de junio celebramos San Pedro y San Pablo. De ello vamos a hablar hoy día. San Pedro y San Pablo es una celebridad en la Iglesia Católica y es la única en que se celebra, se recuerda a dos personas, a dos santos en el mismo momento. O sea, tenemos santos siempre independientes. Y en este caso se celebra San Pedro y San Pablo en todo el mundo, pero fundamentalmente gran parte en Latinoamérica. En Europa también se celebra, más reconocido como San Pedro o el Día del Papa. Bueno, en nuestro caso, en nuestro país, esta celebridad se da desde los tiempos de la independencia. Durante mucho tiempo se estuvo celebrando hasta 1967. Ahí desconozco las razones por qué hubo un espacio y dejó de celebrarse. Y posteriormente se retomó en el año 1967, en el año 1986. Posteriormente, en 1986, como una decisión del país para agradecer a la mediación del Papa en el problema, en el diferendo limítrofe que había con Argentina. Y ahí se retomó entonces, 1986 a fines. De ahí nuevamente estamos celebrando San Pedro y San Pablo. Entonces, hoy día vamos a conversar de San Pedro y San Pablo en términos generales. La verdad, en la medida que avancemos nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene muchísimo de qué hablar. Un poco para participar en la conversación de ellos dos, vamos a partir hablando de San Pedro a través de nuestro querido diácono Pato y así vamos a ir avanzando en esta conversación. Pato, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vamos entonces muchas gracias. Contarles a todos de estos santos. Exactamente, muchas gracias porque estamos aquí. Pues. Bueno, yo en primer lugar debiéramos haber comenzado con una pequeña jaculatoria, una pequeña oración, ¿no es cierto?, para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos abra la mente, el corazón, y poder hablar de estos dos hombres, estos dos santos extraordinarios, que son el símbolo y que son íconos en nuestra iglesia. Bueno, como somos dos, vamos a dividirnos, así que me tocó hablar a mí de San Pedro. Ahora, podríamos estar todo el día hablando de estos santos, ¿no? Estos dos extraordinarios santos, pero vamos a dar una pincelada de ellos a propósito de esta festividad de San Pedro y San Pablo que se nos avecina pronto. Muy bien. San Pedro, mi querido Germán, también conocido como Simón Pedro, hijo de Jonás. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y el primer líder de la Iglesia Católica. Simón Pedro, nacido en Betsaida, Galilea. Era un pescador del mar de Galilea, apóstol de Jesucristo y primer líder de nuestra Iglesia Católica. Era un pescador, como decía, hasta que dejó su casa en Cafarnaún y se unió a los discípulos de Jesús en los primeros momentos de su predicación. Junto con él se unieron también Andrés, su hermano, y los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan, y todos los cuales formaron parte de este núcleo originario de los 12 apóstoles. San Pedro carecía de conocimiento, carecía de estudios, pero pronto se distinguió entre los discípulos
por un par de cuestiones como esa fuerte personalidad que tenía que ya conocemos y su cercanía al maestro, erigiéndose frecuentemente como portavoz de este grupo, de este pequeño grupo que se estaba formando. A través de los evangelios puede trazarse un perfil de San Pedro bastante completo de su personalidad. Pedro era un hombre sencillo, generoso e impulsivo en sus intervenciones, que a veces denotaban una impresión de un auténtico del mensaje de Jesucristo, como que lo hacía, la gente quedaba sorprendida de este mensaje tan atrevido de Pedro. Jesús, por su parte, muestra por Simón Pedro una predilección especial y que aparece patente desde el primer encuentro que tuvo con él. Ve en este hombre, en este Pedro o en este Simón, una especie de diamante en bruto para irlo moldeando, ¿no es cierto?, a su manera de ser y para que lo acompañe en esta gran cruzada a la que vino Jesús. Junto con Santiago y Juan, Pedro participaba en todas las actividades de Jesús, en todas, asistiendo incluso a episodios muy incondicionales, fraternales, muy íntimos, en la que quedaban excluidos los demás apóstoles. Por lo tanto, esta relación de Jesús con Simón Pedro fue muy importante, muy incondicional, muy profunda. En Cafarnaúm Jesús debió ser a menudo huésped de la familia de la que precedía a su mujer. Jesús se quedaba en la casa de Pedro, donde comía, dormía, en fin. Era como su casa, la casa de Pedro para Jesús. En Cesarea de Filipo tuvo lugar este gran episodio de San Pedro en el que afirma la divinidad de Jesús. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Lo dice Mateo en su Evangelio. Y Jesús juzgó esta afirmación como un efecto de una iluminación de lo alto y confirió a Pedro, la máxima autoridad. Quiero leer, para no obviar nada, quiero leer el episodio, este episodio donde Pedro afirma la divinidad de Jesús y cómo lo hace. Es una cita de Mateo 16. Abre comillas. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos. Y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Mateo 16, 17, 19. Mira qué hermoso y profundo esto, que le dice Jesús a Pedro, y donde ya lo empieza a perfilar como su mano derecha. Por ahí podría yo estar introduciendo un poco esta pincelada que estamos dando de estos grandes dos santos. En realidad, Pedro, cuando decía que Jesús se quedaba en la casa de Pedro, yo pensaba, andaba como Pedro por su casa. La verdad es que Pedro tiene un perfil y una característica envidiable, digamos, por el hecho de compartir con Jesús, estar al lado de él. Pablo es muy distinto en su origen, pero totalmente opuesto en todo aspecto. Exactamente. Saulo en realidad era un gallo preparado, de educación, con personalidad fuerte y muy educado, fuerte pero cuidadoso,
era un gallo que estudió mucho, hablaba idiomas, de una procedencia de una buena familia, y él no conoció a Cristo, nunca jamás lo vio, no conoció a los apóstoles siquiera. Él nació 10 años después que nació Cristo, y en la medida que estudió y fue creciendo, empezó a familiarizarse con esta nueva religión que era el cristianismo, que iba en completa desacuerdo con su forma de interpretar, porque la ley judía era muy apegada al libro de los Levíticos, al Torá, al tercer libro, donde decía, era un libro de leyes, donde decía cada cosa que tenía que hacerse, y los cristianos se salían mucho de eso. Entonces, Saulo era totalmente opuesto a los cristianos y estaba en contra de ellos. Y los persiguió, empezó a perseguirlos posteriormente a que Cristo ya había muerto, Cristo ya había resucitado. Ahí aparece Saulo recién en la Biblia y recién aparece en los Hechos, capítulo 9. Aparece en escena. Claro, aparece en la Biblia. Pedro, en cambio, está en los 3 evangelios y desde el momento que Cristo empieza su vida pública, Saulo no aparece en ninguna de esas partes hasta cuando se apedrea al diácono, que es el primer mártir de la iglesia. Y ahí aparece él, en el capítulo 8 de Hechos, y después en el 9 ya él va convencido de que el cristianismo había que detenerlo, va a hablar al Sinedrín y pide permiso para ir a perseguir a estos cristianos que están en Damasco, que es una ciudad importante, la segunda después de Jerusalén, para cortar esto. Y le dan los papeles, toda la autoridad para que vaya. Y cuando va en camino ocurre este gran evento que aparece en Hechos, en el capítulo 9, del 1 al 9, que es donde se explica esta conversión y la aparición de Jesucristo resucitado a Saulo. Recién ahí, o sea, Cristo ya ha fallecido. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y claro, con la historia que conocemos, que se ilumina el cielo, el caballo se asusta, él cae a tierra, los demás, y Saulo queda ciego con esta luz. Y le dice, ¿tú quién eres? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no perseguía a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces ahí le cae la teja, a partir de ese momento. Ya empieza a darse cuenta de que él estaba persiguiendo al propio Jesús, que el propio Jesús que vivía y vive y vivirá en el corazón de cada cristiano, en cada uno de ellos. Entonces, bueno, dice, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer como para mejorar así como estoy mal? Pues. Y le dice, anda a Damasco, y ahí va, bueno, lean ustedes el detalle, pero en el fondo le da instrucciones claras y precisas. Y llega a Damasco, y después de 3 días en ayuno, Ananías, un hombre mandado por Dios, le impone las manos y le impone, a través de la imposición de manos, le hace llegar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra en acción en Saulo. Igual como en Pedro en Pentecostés. Pedro en Pentecostés recibió el Espíritu Santo y se salió a predicar de inmediato y se mandó un discurso de miedo. Bueno, acá Saulo, después de eso, inmediatamente al día siguiente sale y empieza en Damasco a predicar. Bueno, este evento de la aparición de Cristo resucitado a Saulo se presenta en 2 oportunidades más en el mismo hecho, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, que es cuando Saulo defiende su posición y explica a los demás qué le pasó y cómo le pasó. O sea, el hecho en que Cristo se presenta se repite 3 veces en Hechos y nos aclara cómo el Espíritu Santo entra en él y se transforma. Y de allí como que empieza la similitud con Pedro, digamos, en que empieza a presentar al Señor. Y al poco tiempo de estar en Damasco, ya toma su primer viaje, sale y se va hacia el norte, digamos, se va hacia Europa, en camino hacia Europa. En el segundo viaje ya llega a Europa.
Y todo esto entonces transformado por el Espíritu Santo. Entonces, allí empieza la similitud de Pablo. Ahora, en ese momento, después de que el Espíritu Santo entra en él, empieza a llamarse Pablo. Él mismo se cambia nombre porque nadie le creía, porque decía, oye, este gallo venía persiguiendo y ahora anda, se le dio vuelta la chaqueta, ¿qué es lo que pasa con este caballero? De ninguno de los dos lados le creían, porque uno decía, oye, si venía persiguiéndonos y ahora viene así como vestido de corderito, no. Fue muy difícil para él. Fue muy difícil, toda su vida fue muy difícil. Estuvo preso 3 veces. Lo persiguieron, lo lincharon, lo pasó muy mal, pero nunca jamás perdió su fe y nunca jamás dejó de evangelizar. Su dicho era evangelizar trabajando evangelizo. Esa era su forma de ser. Yo creo que ahí está lo común y por algo es que se le llama pilares a ambos, porque se dedicaron a predicar y a hacer crecer la iglesia de Cristo. Mira qué interesante. Uno va aprendiendo cosas nuevas en esta conversación. Espero que nuestros auditores también, nuestros seguidores más bien, vayan aprendiendo estas cositas de estos 2 grandes santos, ¿no? Estos 2 grandes pilares de la Iglesia Católica. Bueno, siguiendo la línea con Pedro, de personalidad impetuosa y sincera, Pedro también tuvo momentos de debilidad. Según el relato evangélico, San Pedro negó 3 veces a Jesús la noche en que el maestro fue arrestado, cumpliendo la profecía que le había hecho el maestro. El mismo. Me negarás 3 veces antes que cante el gallo, ¿recuerdan? Y arrepentido, pero profundamente arrepentido de aquella negación, su fe ya no volvió a flaquear. Ya su fe se profundizó en el corazón de él, en su mente y en toda su persona, digamos. No volvió a flaquear su fe. Y después de la resurrección fue un privilegiado, fíjate, con la primera aparición de Jesús y se dedicó a propagar las enseñanzas de Jesús. Tras la muerte de Jesús hacia el año 30 aproximadamente, San Pedro se convirtió en una especie de líder de esta diminuta comunidad que se estaba formando, de esta diminuta comunidad de creyentes, de cristianos ahí en Palestina. Y por espacio de 15 años estuvo en esas labores. Dirigía las oraciones, respondía a las acusaciones de herejía lanzadas por los rabinos ortodoxos de la época y admitía a los nuevos adeptos, no judíos, a esta grey, a este grupo, ¿no?, de seguidores de Jesús. Hacia el año 44 fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa. Pero consiguió escapar, milagrosamente consiguió escapar y abandonó Jerusalén dedicándose a propagar esta nueva religión por ahí, por Siria, Asia Menor, en Grecia, etcétera, etcétera. En los últimos años de la vida de San Pedro están envueltos en la leyenda. Pues solo se pueden reconstruir a partir de relatos muy posteriores. Posiblemente se trasladó a Roma, dicen algunos, donde habría ejercido un largo apostolado justificativo de la futura sede del papado. Los romanos lo consideran el primer papa a Pedro. Y allí fue detenido durante la persecución de Nerón contra los cristianos. Y murió crucificado. Y él quiso morir crucificado con la cabeza hacia abajo, fíjate. Bueno, eso es un elemento que ya todos conocemos, porque según él no era digno de morir como su maestro. Y una tradición poco contrastada sitúa la tumba en la colina del Vaticano,
donde Constantino, en ese lugar Constantino hizo levantar en el siglo IV la Basílica de San Pedro y San Pablo. Finalmente, para ir acotando ya, Pedro escribió 2 epístolas, muy breves. La primera epístola de 5 capítulos y la segunda de 3 capítulos. Y que forman parte del Nuevo Testamento. Las podemos leer ahí, son hermosísimas. Léanla, por favor, los invito a leerla. Son breves, pero hermosísimas y muy profundas. Ahora, el propósito de esta carta es un propósito exhortativo. Es una primera serie de exhortaciones donde Pedro expone la dignidad del cristiano, la sublimidad de su vocación y la santidad de vida que debe ser en su consecuencia de este cristiano, de este llamado cristiano. En el artículo 5, déjame hacer una referencia importante, se dirige a los presbíteros, fíjate, donde los exhorta a cuidar la grey, y se dirige a los jóvenes. Mira qué interesante, donde los llama a ser más sumisos. Bueno, es cuestión de que tomen la Biblia y lean estas 2 cartas de San Pedro. Y la segunda es una continuación de la primera. Así es que no tiene mucho que decir, pero son muy profundas las cartas. Son breves y, como digo, insisto, los invito a leerlas, queridos hermanos y amigos. Así que por ahí podría un poco pasar, hacer un resumen, o hice un resumen de esta vida de San Pablo. Hay un tema que comentabas ahí de que cuando Pedro estuvo preso y logró escaparse, la verdad es que logró escaparse, está bien definido en cómo fue su escapatoria en la Biblia. La verdad es que llegó un ángel, abrió las puertas, le desató las cadenas y salió con él caminando y nadie lo vio. Entonces fue exactamente un milagro, una escapatoria, pero así... Entre comillas, ¿no? Una escapatoria milagrosa, porque Dios lo acompañó. Oye, hay varias cosas en común ahí y podríamos, ya lo dijimos, me parece, podríamos estar hablando más de un día, más de una semana, de las cartas de Pedro. Hay otra cosa que no comentaste, me gustaría reforzar. Pedro tiene discursos muy importantes en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Tiene 7 discursos que son potentes, digamos, partiendo con el de Pentecostés. Es como las cartas de Pablo, los discursos de Pedro. Son más que sus cartas. Bueno, Pablo escribió 14 cartas, muchas cartas, porque él viajó mucho. Tuvo 3 viajes importantes. Recorrió mucho y tenía tiempo para escribir en esos viajes. Bueno, tiene cartas que escribió en viajes, tiene cartas que escribió estando preso, que estuvo preso 3 veces, estuvo preso en diferentes lugares y en cada uno de los lugares escribía estas cartas. En los Hechos, como que los primeros 7 o 8 capítulos hablan fundamentalmente de Pedro. Después del 9 al 15 hablan como de Pedro y Pablo, y del 15 en adelante es puro Pablo prácticamente. Puro Pablo, con todas sus peripecias y todas las situaciones que va pasando, lo que va construyendo y sus viajes. De hecho, no creo que exista Biblia alguna que las hojas al final salgan los mapas de los 3 viajes y todos los lugares donde iba predicando y evangelizando. Pero bueno, la invitación que tú hacías a leer las cartas de Pedro es la misma para leer las epístolas de Pablo, porque la gracia que tiene la epístola de Pablo, como tú lo comentabas ahí recién en el caso de Pedro, las de Pablo son vigentes, son siempre actuales, siempre vigentes. O sea, el mensaje que da a los romanos, que es la primera carta, a todo esto, las cartas, las epístolas, no están ordenadas según la fecha que las escribió, sino que están ordenadas de acuerdo a la longitud que tienen. De hecho, las primeras cartas que escribió, que son 2, están al final de las cartas de Pablo. Sin embargo, son antes que los propios evangelios. O sea, las cartas de Pablo son previas a los evangelios. Porque Pablo iba escribiendo esto y sirvió de referencia en muchos aspectos. Pero bueno, la gracia o la importancia es que son vigentes. Te hablan siempre del
de lo que está ocurriendo. Y en el momento que tú lees la carta, te identificas en ese momento con la realidad que estamos viviendo hoy día. Porque sus mensajes, bueno, tienen una parte de mensajes teológicos fuertes, tienen una parte de mensajes de espiritualidad, pero siempre basado, afirmado en lo que es el Espíritu Santo. Siempre dándole con fuerza, siempre trabajando, evangelizando, y evangelizando, trabajando. En el fondo, como resumiendo, escribí aquí qué es lo que nos enseña la vida de Pablo. Nos enseña el valor de la conversión. Nosotros estamos siempre invitados a esa conversión. No a caernos del caballo, quedar viendo estrellas, quedar ciego y de repente, pero sí pegarnos el cachetazo y darnos cuenta, oye, el hombre viejo debe desaparecer. El hombre que tiene las malas costumbres, el hombre pecador, el hombre egoísta, el hombre que deja de repente aparecer al Espíritu Santo. Debemos transformarnos en el hombre nuevo, desde que somos bautizados, y así cada día, cada año que renovamos nuestro bautismo, hasta el día de hoy, hasta el día de la muerte, debemos estar siempre renovándonos, siempre convirtiéndonos. Y eso nos enseña el valor de la conversión. Nos enseña a hacer caso a Jesús, dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. Exactamente. La carta de Efesios dice exactamente eso, habla del hombre viejo y del hombre nuevo. Y en Romanos habla de la muerte del hombre que muere con Jesús para resucitar como lo hacemos nosotros en el bautismo. Entonces, eso es lo que nos invita, y yo invito a todos, especialmente a quienes nos están escuchando, a leer las epístolas de Pablo. Leer los hechos es interesante, es muy entretenido además, y no es difícil de entender porque va dando muchas referencias. Así que invitemos a todos a leer los hechos, sin lugar a dudas, y a leer estos dos grandes santos, que son santos de momento que aparecen en la Biblia, o que no se dice, oye, fue declarado santo. ¿Cómo se llama cuando se declaran santos? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo? Canonizados. Son canonizados. Aquí en ninguna parte dice fue canonizado. Porque fue canonizado por fuerza de su actividad. Fue canonizado desde el momento que aparece en el Nuevo Testamento. Pero son santos pilares porque ambos trabajaron en conjunto para evangelizar y hacer crecer la iglesia. Pablo se fue por un lado sin conocer, ni siquiera a Pedro lo vino a conocer después de su primer viaje, y sin conocer directamente a Jesús como nosotros. Nosotros no conocimos como Pedro tuvo la suerte de estar con Jesús y abrazarlo, tocarlo, sentir que Jesús cuando caminaba, me imagino yo, le ponía la mano al hombro y se iban caminando los dos y Jesús le hablaba casi al oído de Dios. ¡Oh, esa suerte! Una maravilla, ¿no? Pablo la tuvo igual, pero no le hablaba al oído, le hablaba al corazón a través del Espíritu sin duda, Santo. ¿no? Así que todos invitados a participar de este San Pedro y San Pablo, tener claro por qué los celebramos, por qué los recordamos, y tratar, esforzarnos de seguir su ejemplo, predicar con nuestro ejemplo. Efectivamente. Bueno, mi querido Germán, estamos llegando al final de esta conversa. Quiero sellar esta conversa como lo hizo Pedro en su segunda carta, en su segunda epístola. Dice Pedro, a Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, queridos hermanos, querido Germán, vamos a darle gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos dio de hablar de estos dos grandes hombres de la Iglesia Católica, dos pilares de nuestra vida, en definitiva, dos santos extraordinarios, Pedro y Pablo. Y esperemos, y los quiero invitar para finales de mes, 29 de junio, a la celebración de Pedro y Pablo. Bueno, no olviden además la invitación para julio, segundo miércoles de julio, nuestra tercera conversación de la fe. Probablemente vamos a estar hablando de nuestra patrona, Santa Marta. Los invitamos cordialmente.
Un gusto haber estado con ustedes. Suscríbete al canal de Santa Marta, gracias por vernos y no olvides dejarnos tus comentarios. Gracias y será hasta la próxima.